Bueno, en esta charla aspiramos pues a exponer lo relacionado con la concepción del modelo pedagógico que viene subyaciendo y que aspiramos a que siga subyaciendo e inspirando todo el trabajo formativo de los estudiantes de nuestra licenciatura en Cultura Física, Recreativa y Deportiva para su formación como profesionales de la educación. Es decir, un modelo pedagógico formador de actores autónomos críticos en la cultura física, corporal, saludable, recreativa y deportiva. Esa es, podríamos decir, la idea central a desarrollar en esta exposición. Hablar de este modelo pedagógico pues es de vital importancia y traemos a colación una cita de Albert Einstein cuando decía que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es ahí la estupidez humana. Es decir, si queremos esperar profesionales de la educación diferentes a lo que se han formado hasta ahora, no lo podemos seguir haciendo con lo mismo. Y lo mismo significa el mismo trabajo formativo, la misma cultura formativa. O sea, hay que construir otro trabajo formativo, otra cultura formativa, y eso implica reflexionar sobre los procesos estructurales que determinan la esencia, que le dan la identidad histórica a esa nueva cultura formativa. Y eso se llama modelo pedagógico. Entonces, implica partir de un nuevo tipo de cultura formativa, de los autores para la construcción y desarrollo de la cultura física, corporal, recreativa, deportiva, que superen las identidades históricas de esas culturas hasta estos momentos también. Fíjense que hablamos de cultura formativa, ahora también estamos hablando de las culturas específicas en las cuales se van a desenvolver estos estudiantes nuestros, formar actores de la cultura física, recreativa y deportiva. Estas culturas han tenido una identidad espontánea, una identidad mecánica, una identidad consciente, sin ese, y aspiramos a que tengan una identidad autónoma, que los actores de las mismas puedan ser actores que las piensen antes, durante y después. Aspiramos pues a que estas culturas, tanto física, corporal, saludable como recreativa y deportiva, tengan una misma identidad con la cultura formativa en donde se formen, ya que si se forman en una cultura formativa estática como se ha hecho actualmente, pues es seguir haciendo más de lo mismo y esperar resultados diferentes. Acá, en ese sentido, hemos caracterizado esas culturas como estáticas, pasivas, contemplativas, reproductivas, adaptativas, centradas en tipos de contenido y metodología de la enseñanza, entrenamiento, la enseñanza instrucción, la enseñanza, podríamos decir, no propiamente aprendizaje, porque no ha habido enseñanza-aprendizaje, y después podríamos hablar un poco de qué consiste eso de la enseñanza-aprendizaje y su diferencia con la enseñanza-entrenamiento y la enseñanza-instrucción. En estas culturas formativas estáticas, los estudiantes tienen que someterse a unos discursos seleccionados y ordenados como temas en sentido de agregados de temas, por fuera de teorías específicas que ellos constituyen, y a los cuales deben someterse los estudiantes y responder por lo que en cada periodo histórico, en cada una de esas expresiones de esas culturas formativas estáticas, el docente y el colectivo, el grupo de docentes, no el colectivo, el grupo de docentes que la agencia considere que es lo significativo que debe responder por eso que se les está enseñando. Y terminan pues preocupados es por centrar todo el esfuerzo en la relación con esos discursos y sus temas en cómo les va a ir en el examen, en prepararse para el examen, ¿sí? Y vemos pues que este examen debe hacerse en una nota, y la nota debe servir para la promoción o para la expulsión del sistema. En contraposición a estas culturas formativas estáticas, nosotros hemos venido pensando
en una nueva variedad de las culturas formativas dinámicas, que sean productoras, constructoras, podríamos decir, del desarrollo personal y cultural de los estudiantes, pero que sea un tipo de desarrollo personal y un tipo de desarrollo cultural claramente definido, visibilizado por el cuerpo de actores, que si no se tiene claro ese tipo de desarrollo personal y cultural, el trabajo es un trabajo de palos de ciego, ¿no? Indudablemente que las propuestas pedagógicas para ese trabajo tiene que centrarse en cómo ayudar a los estudiantes a que desarrollen los procesos estructurales de la naturaleza de su persona, lo que Vygotsky llamaría los procesos psíquicos superiores, que le permitan producir un tipo de pensamiento y un modelo de actuación centrados en que puedan construir un proyecto de vida personal y profesional. En eso pues, podríamos decir que es lo que caracteriza a la cultura formativa dinámica. Detrás de cada cultura formativa dinámica podríamos plantear un tercer aspecto que hay que tener bien claro, es el modelo pedagógico. ¿Qué entendemos por modelo pedagógico? ¿Cuál es el significado de la palabra modelo pedagógico? ¿Para qué sirve tener claro ese significado? La palabra modelo pedagógico ha sido usado en los discursos pedagógicos y en los debates pedagógicos a nivel nacional e internacional. Pero no ha habido un significado hasta ahora. Solamente la pedagogía crítica y la transformación ha hecho ese esfuerzo para llevar el significado de esa palabra modelo pedagógico a un nivel universal. En ese nivel universal se concibe por modelo pedagógico aquel código elaborado que tiene un estatus de concepto, no de noción, sino de concepto, porque los que han existido han tenido ese carácter de noción, de concepto, en donde se caracteriza el tipo de desarrollo personal y cultural al que se le forma a los estudiantes en un periodo de tiempo determinado a través de unos procesos pedagógicos que están caracterizados por un tipo de relaciones sociales de poder y por unos mediadores formativos, o sea, unos medios de trabajo formativo, que por lo regular en cada modelo pedagógico tiene sus propias características, estos mediadores de trabajo formativo, con los cuales se tejen esas relaciones sociales de poder, y al tejer esas relaciones sociales de poder que las interioriza y las internalizan, van constituyéndose los actores que la tejen, o sea, el tipo de desarrollo personal y cultural de estudiantes, incluso de profesores a quienes los ayudan a formarse. Bueno, ya teniendo claro el significado de esa palabra modelo pedagógico, también podríamos decir lo que habíamos anunciado en principio. ¿Para qué sirve tener claro eso? Primero, para caracterizar el tipo de actividad académica o trabajo formativo que se realiza en un centro educativo o en un país. Segundo, para determinar si ese modelo pedagógico es pertinente, o sea, es útil históricamente o no es útil históricamente. Tercero, para elaborar una nueva cultura formativa, o sea, un nuevo proyecto académico en donde se prospecte el trabajo formativo por parte de una comunidad, ahí sí, de docentes y estudiantes, ¿sí? Y se pueda decir qué tan útil es ese trabajo que se está haciendo, o se pueda decir qué debilidades tiene todavía y hacia dónde hay que impulsarle para que ese modelo pedagógico desarrolle todas sus potencialidades históricas. Entonces, el modelo pedagógico, ya en concreto, en el caso nuestro, es el modelo pedagógico para formar profesionales de la educación autónomos críticos. ¿Qué significa profesionales de la educación autónomos críticos? En primera instancia, actores son todas aquellas personas que están inmiscuidas y que protagonizan una serie de actos sociales encadenados. Entonces, aquí los estudiantes y los profesores somos actores sociales institucionalizados. Aquí no es cualquiera que puede ser estudiante o profesor. Hay unas condiciones para actuar como tal. Y que al ser sometidos a la normatividad interna, pues nos constituimos en protagonistas
de todas las actividades del centro educativo, en particular las actividades académicas. Profesional. ¿Quién es un profesional? Un profesional ese es el que estudia una profesión, pero no dice gran cosa. Una profesión es aquella formación universitaria a un nivel de grado en la cual el actor se forma o se le ayuda a formar usando unos medios de trabajo intelectual dentro de un campo de saber específico, la ingeniería, el derecho, la arquitectura, la actividad educativa, y que esos medios de trabajo intelectual específico tienen una base filosófica, o sea, un discurso filosófico que los argumenta transracionalmente, con los cuales se puede ejercer la vigilancia intelectual para ver si se está actuando con rigor dentro de un segundo aspecto que serían las teorías, qué tipo de teoría, con qué tipo de teoría se está formando a ese profesional, la metodología y los instrumentos de investigación que ha de usar el profesional, ¿sí? Para aplicarlos, ¿verdad? O para validarlos, ¿sí? Y entonces, según lo aplique o lo valide, o las dos cosas simultáneamente, así se va constituyendo en otro tipo de profesional. Hasta ahora podríamos decir que los profesionales que se han venido formando no tienen el estatus de profesional. Pueden tener más un estatus de procesador operativo, que en el campo de la industria y la producción material tiene la denominación de tecnólogo, porque la tecnología es todo el discurso sobre los procedimientos productivos de un producto determinado y que tiene un propósito, un producto determinado en condiciones históricas determinadas. En cambio, o puede ser un técnico, se confunde también formar técnico con profesional. Entonces se relaciona con los mediadores, los medios de trabajo intelectual, el discursivo queda a niveles de discurso técnica, como en el anterior era discurso tecnología. Entonces se forma es un gestor operativo, o sea, un técnico, usando lo que aquí llaman en este programa gestos técnicos, un agregado de gestos técnicos uno tras otro. E incluso algunos profesores que trabajan en el bachillerato vienen a trabajar a la universidad y el mismo trabajo que hacen allá de formar aprendices operarios, que está por debajo del técnico, lo hacen aquí, ¿sí? Usando los mismos contenidos discursivos y las mismas prácticas para relacionarlo con esos contenidos discursivos. Entonces, hay que tener bien claro qué se entiende por profesional y en particular profesional de la educación. Entonces, profesional de la educación es aquel que usando unos medios de trabajo intelectual asume el trabajo formativo de estudiantes en un periodo de tiempo determinado y que tiene la formación en una facultad de educación para ejercer con rigor científico ese trabajo, ¿sí? Ahora, no solamente el trabajo formativo, sino en aquello en que forma hacia el tipo de desarrollo cultural específico, por ejemplo, en cultura física, cultura recreativa, culturas deportivas. Tiene que tener el dominio de los medios de trabajo intelectual de las actividades deportivas, o de las actividades recreativas, o de las actividades física, corporal, saludables o terapéuticas. Sin ese dominio, indudablemente que el tipo no puede ejercer la condición de un profesional de la educación. Los neoliberales trataron de desmontar la Facultad de Educación, dándole una formación eminentemente centrada en los saberes del énfasis, es decir, en lo que es los discursos sobre la actividad física, corporal, recreativa y deportiva, las metodologías, los instrumentos de la investigación, ¿sí? Pero no lo dieron pues en el rigor de relacionarlos con teorías, ya sea teorías de alcance intermedio, teorías de disciplina, teorías transdisciplina o teorías con estatus de ciencia. Bien, esos educadores, ¿cuáles son las características propias de ese tipo de educador que queremos formar aquí en la universidad? En este programa de licenciatura en Cultura Física, Recreación y Deporte. Que sean autónomos críticos. Autónomos críticos. ¿Qué significa autonomía y qué significa crítico? Las dos cosas pueden ir unidas según la cultura científica en que se formen, o sea, los discursos, los tipos de medios de trabajo intelectual en que se formen, según cultura científica crítica. Autónomo. Para no ir muy lejos, recojamos el significado del fundador de esta universidad, Julio Enrique Blanco. Para él, autonomía significaba dirigirse con sapiencia. ¿Qué es dirigirse con sapiencia? Es
pensar la actuación para tomar la decisión bien argumentada, racional y éticamente. ¿Y qué se requiere para pensar la actuación, para tomar la decisión para la actuación? Significa pensar, producir pensamiento, es decir, generar un proceso de reflexión racional sobre los actos sociales específicos en los cuales se va a ser coactor para mirarlos con anticipación durante y después. ¿Sí? Durante y después. Entonces, si esa mirada de esos actos que se van a vivir antes, durante y después, se pueden hacer con dos discursos. Uno, con el discurso prescriptivo, es decir, con una teoría con estatus de prescriptiva prescriptivas o interprescriptivas, como las disciplinas y las transdisciplinas. ¿Eso qué significa? Que ellas presentan modelos ideales de actividades sociales, prototipos ideales de actividades sociales que se concretizan en actos sociales específicos. En este caso, actos culturales específicos, por ejemplo, actos de cultura física corporal, actos de cultura recreativa, actos de culturas deportivas. Llámese partido de fútbol, llámese acto dancístico tradicional, o llámese juegos cooperativos, o llámese, pues, como se llaman los múltiples nombres que tienen los múltiples actos de ejercicio físico corporal. Entonces, volviendo otra vez un poquito hacia atrás, encontramos que la autonomía, ¿sí?, es la posibilidad entonces de vivirlos prescriptivamente porque ya están prescritos en discursos elaborados. Y esa es una imitación que aplica ese discurso, ¿sí?, como prototipo ideal, pero para pensarlo durante y después incluso adelante, se necesita un discurso de unos códigos elaborados que posibiliten validar allí, en esa práctica en la que se cristalizan esos actos. Entonces, pensarlas antes, durante y después. Por ejemplo, ¿qué significa un acto social, un acto cultural, un acto deportivo, un acto recreativo, un acto de ejercicio físico corporal saludable, un acto pedagógico, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, los anteriores te hablan de los actos prototipos ideales, este es en términos universales, ¿verdad? Bien, eso es una condición para ejercer la autonomía. Y crítico, hombre, crítico es que lo que existe pueda caracterizarlo, precisar su utilidad histórica y superarlo, construyendo una alternativa, algo diferente a lo que existe porque la sociedad lo requiere para su progreso. Incluso, quitémosles ese progreso de la sociedad, hablemos para la felicidad de la gente, para la felicidad de los estudiantes, para la felicidad del deportista, para la felicidad del bailarín, para la felicidad del actor lúdico, para la felicidad del actor de los actos físicos, ¿verdad? Ahora, eso implica entonces un tipo de desarrollo personal. ¿Cuál es el tipo de desarrollo personal que estamos nosotros priorizando? El desarrollo personal humano. Aquí la gente confunde hominización con humanización. La humanización es un proyecto inconcluso por construir. Poca gente tiene desarrollo humano. La inmensa mayoría está por debajo del desarrollo humano. Son infrahumanos, inferhumanos, protohumanos, humanoides. Incluso yo he dado una nueva clasificación según las prácticas de ciertos actores sociales en este país que degradaron al máximo su condición de persona, y es los infraanimales, aquel que usa la violencia para destruir al otro y sacarle provecho personal sin importar si acaba con la vida del otro o no acaba con la vida del otro, o lo destruye en vida, ¿sí? Entonces, esa gente no está en la condición, en la condición de, pueden haber llegado a la condición de homínidos, pero se bajaron por debajo de la escala animal, ¿verdad? Para ese tipo de profesional, entonces tenemos que plantearnos, y de cultura, profesional con desarrollo personal y cultural, entonces tenemos que plantearnos el desarrollo cultural más explícitamente. De unos actores de la cultura física, recreativa y deportiva, espontáneo, que se forman mecánicamente, conscientemente,
hay que pasar a una cultura física, corporal, recreativa y deportiva autónoma. Y ya lo dijimos, ¿qué significa en la condición de actor autónomo? Esa misma condición se le da, se le otorga al acto vivido por todos los actores si ejercen las mismas condiciones de la autonomía. Y pues podríamos decir que hasta allí dejaríamos el primer punto sobre el modelo pedagógico, ¿verdad? Porque el segundo punto es el tipo de proceso pedagógico que incluye las relaciones sociales de poder y los mediadores formativos. Bueno, este tópico interesante que considero que hay que ampliar es lo que tiene que ver con lo que Vygotsky llama en el desarrollo personal y cultural, nivel actual, zonas próximas y nivel potencial de desarrollo, ¿verdad? Nosotros acá hemos hecho una resignificación y una recodificación, podríamos decir. Hablamos de tipo y estadio actual o nivel real de desarrollo personal y cultural, ¿sí? Y podríamos decir, la caracterización de los mismos, que se encuentran caotizados, que se encuentran perturbados, ¿sí? En palabras de Piaget, ¿no? Por lo tanto, también podríamos decir que ante ese nivel actual, ese es un presunto nivel de equilibración en que se encuentra el sujeto, equilibración relativa, entre comillas, porque cuando el sujeto estudiante llega, por ejemplo, por primera vez a un centro educativo o al programa nuestro, llega con un nivel actual de desarrollo personal y cultural. ¿Cuál es ese tipo de nivel de desarrollo personal y cultural con que él llega? O sea, lo que se llamaría el nivel actual. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que los estudiantes nuestros, de pronto puede ser por las prácticas evaluativas o por otros factores o por la formación con que vienen del colegio, del bachillerato, o la formación en la casa, o las restricciones en la cultura académica que puedan estar viviendo en su familia, en el barrio o en el pueblo, encontramos que hay estudiantes que llegan con un nivel de desarrollo personal y cultural T sub 0. T sub 0. Otros T sub menos sub 1, T sub 2, pero la inmensa mayoría es T sub 0 y no, últimamente hemos encontrado T sub menos 1. Es decir, balbucean palabras, no se atreven a hablar, les da pánico, no tienen nada que decir, ¿sí? Por la forma de pronto, todos estos factores anteriores, incluyendo el trabajo académico y la cultura académica fundamentalmente memorística, por ejemplo, en la cultura formativa estática en la que fueron sometidos en sus escuelas y colegios. Entonces el cuento está en que llegan poseídos por un esquema mental. Ese esquema mental está constituido por un modelo de actuación fáctico y por unas ideas de sentido común. Y fuera de eso hay unas cuestiones, unas emociones, un tipo de emociones que amarran y contribuyen a conservar y a defender esas ideas que lo poseen a él. Y por lo cual se resiste a reconocer que lo que él dice sobre su actuación no tiene nada que ver con su actuación fáctica, ¿sí? Entonces hay un divorcio entre su actuación fáctica, ¿sí?, entre su actuación práctica, cotidiana, y el discurso que él emite sobre ella, ¿sí?, que son ideas que lo poseen a él. Pero es más, emotivamente las aferra, las amarra, las envuelve en un manto que impide que alguien se atreva a cuestionarla. Eso es lo que se llama la mente egótica y reacciona violentamente, ya sea desde el punto de vista verbal o desde el punto de vista de la agresión física, ¿sí?, a quien ose cuestionar su práctica, ¿verdad? Porque al cuestionar su práctica, él sale a defenderla desde las ideas de sentido común que lo poseen a él sobre esa presunta práctica, que él dice que es la que agencia. Entonces,
¿Qué hacer ante eso? Bueno, generar una desequilibración, ¿sí? Para que él comience a entender cuál es el modelo de actuación fáctico, contraste las ideas que tiene sobre ese modelo de actuación fáctico con el modelo de actuación fáctico, las ideas que él produce sobre ese modelo de actuación fáctico, y sea él quien choque el imaginario que tiene, que lo posee, más que tener, que lo posee, con las ideas que construyó sobre ese modelo de actuación fáctico, y se genera una reequilibración. Entonces, en esa reequilibración y en esa desequilibración lo vamos llevando de un nivel actual a zonas próximas de desarrollo personal y cultural, ¿sí? De un no poder hablar, de un no poder escribir, de un no poder argumentar su práctica fáctica, objetiva, a un sí poder hacerlo. De un no aceptar las críticas a su práctica, a un sí poder reconocer las debilidades y los errores cometidos en la práctica. Ese es otro nivel de desarrollo personal y cultural de esa persona. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y lo vamos llevando entonces a un nuevos niveles de equilibración, que es lo que Vygotsky llamaría un nivel de desarrollo potencial relativo. Es decir, ya un sujeto que produce relatos escritos, que genera debates sobre sus actos como actor de un acto, ¿ve? Que acepta las debilidades, que incluso desarrolla una crítica a su actuación y a la actuación del conjunto de actores, que dice por qué ya no es pertinente ese tipo de acto y qué hacer para superar ese acto, y cómo los actos que le sirvieron para producir pensamientos sobre su actuación fáctica, poder seguirlos usando como una alternativa para profundizar esa transformación. ¿Ve? Entonces, cuando ya llegue, diga usted, a los últimos semestres, lleve una producción intelectual, no solamente relatos críticos sobre los actos recreativos, deportivos, físico-corporal y actos pedagógicos, sino que lleve artículos críticos, secuenciados, profundizados, y por lo tanto un discurso de rigor elaborado sobre alguno de estos actos, actores, actividad, discurso, y el poder presentar un informe final como informe de grado, ¿sí? ¿Verdad? De su trabajo de grado, porque el trabajo de grado es el trabajo de formación durante los 4 años que esté como estudiante. Este nuevo sujeto social es un sujeto productor de pensamientos críticos, un autor de una nueva práctica social, práctica cultural, llámese deportiva, recreativa o físico-corporal o práctica formativa. Es un nuevo sujeto cultural, histórico, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la competencia de este sujeto pasa porque describa, porque haga innovaciones iniciales sobre esos actos que describa sus actos, eso que ya señalamos, haga innovaciones iniciales sobre ellos, haga descripción sobre esas innovaciones, los interprete, los explique, o sea, caracterice la naturaleza de los mismos, la esencia de los mismos, los factores estructurales que los determinan a ellos, cuándo aparecieron históricamente, por qué todavía perviven, ¿verdad? Comienza a valorarlo, o sea, a plantear la posibilidad de que ya ellos no sirvan históricamente, y entonces también con qué tipo de actos recreativos, deportivos, físico, corporal, saludable o formativos reemplazarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que el sujeto llegó a un nivel de competencias de autoinvestigador de sus propios actos culturales, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de desarrollo potencial relativo que aspiramos que en 4 años se le ayude a construir a los estudiantes, ¿eh? Para eso tiene que ejercitar unos procesos de la naturaleza, de las personas. Todos nacemos con las condiciones neurológicas, cerebrales, ¿sí? Sobre todo a nivel de corteza cerebral, en donde ciertas neuronas, si se ejercitan e incrementan, pueden ser las bases neurológicas para esos procesos psíquicos superiores se den. En particular, los procesos cognitivos, los procesos de lenguaje, los procesos emotivos, los procesos de sentimientos morales, estéticos, intelectuales, espirituales, de amor, los prácticos sociales de trabajo de dirección y de ejecución, trabajo intelectual y manual, y los procesos socializantes de trabajo personal e individual o trabajo de colaboración social. Esos son, podríamos decir, 6 procesos vitales
que se formarían lo que Vygotsky llama procesos psíquicos superiores. Y los inferiores tienen que ver con todo lo neurovegetativo, lo fisiológico, ¿sí?, del organismo, ¿verdad? Y cómo eso vegetativo podríamos atrevidamente hablar neurofisiológicos, generan unos procesos psíquicos inferiores, entre los cuales están las emociones, pero las emociones negativas o destructivas, ¿sí?, como el ego, por ejemplo, ¿sí?, como el apego, como la ira, como la gula, y otras, que ahora no es preciso pues hacer un listado tan largo. Y entonces el cuento es cómo se les ayuda a ejercitar e incrementar esos procesos psíquicos superiores para que vayan ellos constituyéndose en el nuevo tipo de desarrollo personal hacia lo humano. Y los procesos psíquicos inferiores, sobre todo los emotivos destructivos, cómo los va reconociendo y exonerando, liberándose de ellos. Entonces construye la libertad interna del amarre que le hacen esos procesos emotivos destructivos, y es más fácil hacer la construcción de la libertad externa, porque hay gente con libertad externa pero sin libertad interna que predican, pero lo interno, el dominio interno hace que practiquen todo lo contrario a lo que predican. Si la libertad externa se puede construir siempre y cuando que construyamos la libertad interna. Entonces, hay una cosa interesante, por ejemplo, y es los procesos, dentro de los procesos psíquicos superiores están los procesos cognitivos, o sea, los procesos que desarrolla el cerebro en una interacción actor-acto, ¿sí? Actor-acto, no actor-objeto, actor-acto, y el actor-acto en el cual él es coactor del acto. Es decir, es una relación con él y con los demás coactores a través del acto, mediado por el acto, ¿sí? Esta es una nueva relación en el campo nociológico, ¿verdad? Él los internaliza, o sea, los coge y traslada a nivel interno la secuencia de esa actuación de él y de los demás actores, y los va reemplazando internamente con códigos, va codificando esa secuencia de acciones operativas, acciones, actitudes y acciones, comportamientos, ¿sí?, en toda la secuencia del acto, en su ciclo de inicio, transcurrir y concluir, y mucho más profundamente en su programación, organización o preparación, orientación, ejecución, seguimiento y evaluación. Y entonces va construyendo, en la secuencia de codificación se va conformando un discurso, y en la medida en que exprese ese discurso, ¿verdad? Y aquí estábamos viendo, era toda esa secuencia, el discurso fáctico, cuando se pinta con palabras, se codifica, estamos diciendo que se está construyendo significado, entonces está ejercitando los procesos cognitivos representativos singulares, y está produciendo una fase del pensamiento crítico emancipador, pero la fase representativa en el nivel singular, porque falta la otra que sería la nocional. Y la nocional es cuando clasifique ese acto que él describió en la totalidad de los actos que se hayan vivido históricamente o que se estén viviendo históricamente, y pueda decir, este elemento, acto descrito, que hago yo un relato, es expresión de este tipo histórico de acto pedagógico. Por ejemplo, que el acto que vivió con el profesor de atletismo diga y argumente que es una clase expositiva, o un taller de entrenamiento, o una clase instruccional, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez, no solamente están los procesos cognitivos representativos que producen esa fase del pensamiento crítico emancipador, representativa, singular y nocional, sino que también están las fases de los procesos cognitivos racionales. Incluso en los representativos, en el ejercicio de los procesos cognitivos representativos, tiene que ejercitar el análisis sensorial, la comparación sensorial, la síntesis sensorial, la clasificación sensorial, la generalización sensorial y la abstracción sensorial, para llegar a la visión de conjunto de la fase del pensamiento representativo nocional, para que pueda llegar hasta allá. De lo contrario,
en el ejercicio de ciertos procesos representativos sensoriales puede quedarse nada más en el pensamiento representativo singular. Esos mismos procesos cognitivos a un nivel mucho superando lo de las propiedades y llegando a las cualidades, ya se convierten en procesos racionales. Entonces el análisis, la comparación, la síntesis, la clasificación, la generalización, la abstracción y la concreción. Es decir, los procesos racionales mediante los cuales se caracterizan las cualidades, los procesos estructurales, la esencia de esos procesos estructurales, la génesis cuando apareció ese tipo de acto, el devenir del mismo, las transformaciones, el agotamiento de sus potencialidades históricas y la posibilidad de construir otros superando a eso, por ejemplo. Entonces, esos procesos cognitivos racionales podríamos decir que son los que posibilitan caracterizar las cualidades de los actos, ¿sí? Y ese es un pensamiento metarepresentativo o pensamiento lógico, ¿sí? Lógico. Cuando luego viene, ahí mismo puede decir qué tan pertinente y tan útil es eso, y si ya no es útil, fuera, hay que hacer que desaparezca. Entonces viene la imaginación, hay imaginación reproductiva, hay imaginación constructiva y hay imaginación creativa. Aquí nos interesa es más como hay que construir nuevos actores, nuevas prácticas que se cristalizan en nuevos actos, nuevas culturas, sobre todo culturas autónomas, física, corporal, recreativa, deportiva y formativa. Entonces se necesita llegar a ejercitar los procesos de la imaginación, pero la imaginación creativa, que cree los nuevos actos autónomos que superen los conscientes, los mecánicos o los espontáneos. ¿Sí? Entonces es un reto para el nuevo licenciado profesional de la educación que forme actores autónomos críticos en la cultura física, recreativa y deportiva y se vaya él mismo formando como ese nuevo tipo histórico educador. Es interesante aclarar aquí la diferencia entre actuar conscientemente con S y actuar conscientemente sin S. C-O-N-C o C-O-N-S-C. Son dos prácticas diferentes. Consciente es cuando yo tengo sin S, cuando yo tengo un discurso prescriptivo sobre un modelo ideal de actividad social y en particular su concreción, acto social. ¿Sí? El prototipo ideal, por ejemplo, del Partido Autónomo Crítico de Fútbol. Entonces yo me apropio del discurso sobre el partido de fútbol autónomo crítico o de una prueba atlética 100 metros plano para correrla con una prueba autónoma crítica. Entonces miro ese prototipo ideal y trato de llevarlo a la práctica. O la clase instruccional, que dice Walter D., Robert Gagné, los autores del discurso de la pedagogía del diseño instruccional sobre en qué consiste una clase instruccional, cómo se programa, se organiza, se orienta, se ejecuta, se le hace seguimiento y se evalúa esa clase instruccional. Entonces yo la llevo a la práctica, o sea, la aplico. El discurso ese lo aplico. Ahí estoy actuando conscientemente, o sea, C-O-N-C. Pero cuando yo esa clase instruccional vivida, produzco pensamiento sobre ella, la caracterizo, la ubico históricamente, señalo que ya perdió vigencia histórica porque forma estudiantes desechables, ¿sí? Que sean gestores procesadores operativos, incluso gestores operativos, y no actores autónomos críticos, incluso con la posibilidad de llegar a ser profesional en el caso de formación de licenciados profesionales de la educación. Entonces, cuando yo llego a ese nivel y comienzo a construir actos pedagógicos que reemplacen a los talleres de autoinvestigación vivencial de cualquiera de esas culturas, entonces ya yo estoy actuando conscientemente, o sea, S-O-N-S, siente, ¿sí? Ahora, hay el inconsciente sin S, ¿verdad? Es aquel poseído por las emociones negativas que actúa irracionalmente y que después es cuando va a reconocer que se la embarró, que metió las patas, que fue agresivo, que ofendió, que agredió, que no debió actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque está poseído
por las emociones negativas que lo autodestruyen. Ese está dominado, está oprimido. Entonces la primera libertad que necesitamos todos es la libertad interna.